¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de la serie de foros titulada Los retos de la sociedad venezolana. Esta serie de foros es parte de la contribución que la comunidad docente, el talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín ha querido aportar, contribuir para que todos podamos entender la realidad actual que está afectando a nuestro país, los problemas que por supuesto agobian al ciudadano y que merecen un diagnóstico académico, un diagnóstico profundo que nos permita no solamente entender, sino digerir esos problemas y poder aportar soluciones a los mismos. En el día de hoy nos toca quizás el tema más polémico de esta serie de foros, la situación política, el sistema político, el modelo político, como lo queramos ver. La política en Venezuela lamentablemente es noticia todos los días. La situación de nuestra nación es verdaderamente preocupante y todo gira en torno al sistema político, al modelo político, y por eso en el día de hoy vamos a tratar de aportarle a cada uno de ustedes la información necesaria para que ustedes puedan entender qué es lo que está ocurriendo, hacia dónde vamos y qué debe ser corregido. Para este tema, por supuesto, me siento honrado de estar acompañado de una serie de 4 profesores de nuestra casa de estudios y de otras universidades que, por supuesto, nos brindarán sus conocimientos. Primero voy a presentar al profesor José Antonio Álvarez. Es abogado egresado de la Universidad del Zulia. Tiene una especialización en el Instituto Internacional de Administración Pública de París y tiene estudios doctorales también en la Universidad de París. También nos acompaña la profesora Eugenia Harris, abogado, egresado de la Universidad del Zulia, con maestría en Ciencias Jurídicas y Derecho Público, además de doctora en Derecho desde el año 2001, también egresada de la Universidad del Zulia. Es docente de pregrado acá en la URBE y también en la Universidad del Zulia. También está con nosotros Marina Lucía Sánchez de Soto, abogada, doctora en Derecho Internacional, egresada de la Universidad del Zulia, docente de pregrado aquí en la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín y docente jubilada de la Universidad del Zulia. Y finalmente también nos acompaña Marco Tulio Rivera, abogado, egresado de la Universidad del Zulia, con maestría en Derecho Mercantil de la Universidad Rafael Belloso Chacín y es docente de pregrado de esta casa de estudio. Con ellos vamos a conversar, repito, sobre la situación política del país y algunos elementos de esa situación política que pareciera que son la base fundamental que nos permitiría desarrollar un análisis sobre lo que está ocurriendo y a partir de allí aportar esas soluciones, que es lo importante en medio de esta coyuntura donde todo el mundo hace diagnóstico y todo el mundo critica. Pero lo importante también es aportar soluciones. La gente quiere escuchar propuestas, ideas que le permitan concretar esas soluciones. Vamos a comenzar con el profesor José Antonio Álvarez. Yo le quiero comenzar el intercambio con usted con una pregunta como ciudadano, no como periodista, no como docente universitario. ¿Hay Estado de Derecho en Venezuela, profesor? El apelativo Estado de Derecho lo escuchamos con mucha frecuencia en los medios, en el ambiente cultural y político del país. Y este término Estado de Derecho, en nuestro caso, en el caso de Venezuela, es fundamental porque la Constitución, como nuestra norma suprema y fundamento de todo el ordenamiento jurídico venezolano, el derecho positivo venezolano, indica que Venezuela se constituye en Estado democrático y social, de derecho y de justicia. Tenemos que ir a una concreción de que en qué consiste el Estado de Derecho y con base en esto pues podremos, digamos, compartir ideas, enfrentar opiniones sobre la existencia efectiva o no del Estado de Derecho. Kelsen, ese autor fundamental en nuestra comprensión del derecho, dice que todo Estado es de derecho, por la sencilla razón de que el Estado tiene naturaleza institucional, es decir, normativa, y porque el Estado no se puede fundamentar en la mera fuerza bruta. Tiene que haber una aceptación social de la función y del poder del Estado. Ahora bien, ¿a qué llamamos concretamente Estado de Derecho en nuestra cultura política? Nosotros tenemos que hacer referencia necesariamente a la raíz del Estado de Derecho,
que no es otra cosa que lo que se llamó el liberalismo. El liberalismo hunde sus raíces en la Ilustración, un movimiento intelectual que comienza con la filosofía política inglesa y sigue con los franceses que todos conocemos, Rousseau, Montesquieu, etc. Y el trasunto, vamos a decir, lo que está detrás de la noción en este sentido del Estado de Derecho es la defensa de la persona humana, la protección de los aspectos fundamentales que afectan a los seres humanos como personas individualmente considerados. Así es como se origina esta noción de Estado de Derecho. Va unida entonces a unos derechos fundamentales que se quiere proteger. En el fondo lo que hay es la preocupación porque la sociedad en cuanto a su organización relativa al ejercicio del poder no sea el campo de acción del antojo, del querer individual hasta mezquino de un monarca, sino que exista un marco regulatorio al cual nosotros nos podamos referir y en el cual podamos constatar cuáles son nuestros derechos, hasta dónde podemos llegar y nuestros deberes sociales y también específicamente en cuanto al Estado. Se quiere entonces una sociedad en la cual impere la seguridad en cuanto a lo que podemos o no podemos hacer. Esto tiene una raíz, como dije antes, liberal, pero en torno al Estado de Derecho se ha hecho enfoque de otro tipo, como es el tipo de enfoque marxista, por ejemplo. El profesor José Enrique Molina, de la Universidad del Zulia, una obra que él dedica a la comprensión de lo que es el constitucionalismo desde el punto de vista marxista, dice que esto de los elementos del Estado de Derecho que implica una visión liberal no tiene sentido si se sigue la pauta de que lo que queremos es la fundación de otro tipo de Estado. ¿Cómo lo podemos caracterizar? Según la visión liberal, vamos a decir, el constitucionalismo clásico, el Estado de Derecho debe descansar sobre el imperio de la ley, la referencia a esta seguridad jurídica que va plasmada en la Constitución y el resto de las normas que conforman el ordenamiento jurídico. Usted dio una frase bien interesante que me llama mucho la atención, el imperio de la ley. Ahora yo quiero abrir la discusión. ¿Existe el imperio de la ley en Venezuela? ¿Hay respeto por la ley en este momento? Profesora Eugenia. Naciendo el ordenamiento jurídico del órgano competente, evidentemente que todos estamos en la obligación de cumplir con el ordenamiento jurídico. Pero hay momentos, hay situaciones en las cuales el Estado definitivamente se desvía de lo que es el cumplimiento exacto de ese ordenamiento jurídico. Allí nos enfocamos un poco en lo que es la situación de los derechos humanos, donde en muchas oportunidades el Estado procura cumplir el ordenamiento jurídico, pero la circunstancia o la situación que se pueda presentar dentro del Estado no permite que se cumpla de manera cabal esa situación. Entonces, es una pregunta un tanto compleja de contestar un sí o un no, porque la situación social, la coyuntura social, la dinámica que se presenta diariamente nos lleva entonces a nosotros a hacer una evaluación y hay unos momentos en los cuales uno observa que ciertamente hay un cumplimiento de una normativa, pero hay otros momentos en los cuales uno observa que se desvía. Pero eso también va en función del criterio del individuo, porque en muchas oportunidades lo que unas personas consideran correcto, que se debe hacer de esa forma, para otras personas no es así. Vamos al ejemplo claro de la protesta, vamos al caso en concreto de la guarimba, una forma de protestar constitucionalmente establecido, legítimamente señalado, para unos es positivo, es correcto lo que se está haciendo, pero hay otro sector que se siente afectado y no lo ve de esa manera. Entonces, dar una respuesta exacta a la pregunta no te la puedo, porque ya eso va en el fuero del individuo, del sujeto. Profesora. Bueno, yo creo que la situación que nosotros estamos viviendo actualmente en Venezuela, como decía la profesora Eugenia, es bastante compleja. Y es compleja porque se discute el Estado de Derecho, el imperio de la ley, y porque tenemos nuevos protagonistas, como es el sector estudiantil. En realidad,
las leyes que se observen como deben observarse, en muchas situaciones no. Y el peligro es que se ha hecho evidente, es totalmente evidente palpar que no se ha dado cumplimiento a lo que establece incluso la propia Constitución. Y eso es lo grave de esta situación. Esto es lo que ha despertado en Venezuela una intolerancia que no era característica de nuestro pueblo. Nuestro pueblo no era intolerante, pero en aras de que siempre se defiende y se basa la posición en la defensa de la Constitución, cuando se observa que esa Constitución, lo que establece la Carta Magna, no es precisamente lo que se está aplicando, es cuando surge esta rebeldía, una rebeldía que ha llegado a penetrar al sector estudiantil, y yo creo que esto es importante, e independientemente de que se hayan asumido posturas que no son correctas, pero es un despertar. Yo considero que eso era necesario. El estudiante no solamente debe ser receptor, debe ser actor, y en este momento lo es. ¿Qué es lo importante? Conducir ese potencial que tenemos. Eso es lo que yo considero que ha sido lo más importante en esta coyuntura que estamos viviendo. Se ha planteado si hay o no el respeto a las leyes, si hay o no el respeto a la Constitución. Y hay un sector que quizás no contaban que iba a erigirse como protagonista, como es el sector estudiantil. Y yo creo que eso es importante tomarlo en cuenta. Marco, partiendo de las reflexiones de los profesores, entiendo, yo soy lego en la materia, entiendo de que en Venezuela existe Estado de Derecho nominalmente, pero hay graves dificultades a nivel de la práctica. De hecho, para mí como ciudadano, la falta o las dudas que puedan existir en torno a la existencia o no del Estado de Derecho me permite perder confianza en las instituciones. Hay una pérdida de la credibilidad, de la confianza del ciudadano hacia las instituciones que deben velar por este Estado de Derecho. Para contestar tu pregunta, a mí me gustaría complementar algo que decía el profesor José Antonio con respecto a los elementos del Estado de Derecho, que nos va a conducir a tener como mayor claridad y poder responder a las preguntas que tú has hecho. Por ejemplo, un elemento del Estado de Derecho es el pluralismo de los partidos políticos, la pluralidad de partidos políticos. Otro elemento del Estado de Derecho es la separación de poderes, aunado con el que el profesor ya mencionó, como es el imperio de la ley. Y si analizamos cada uno de estos elementos individualmente hablando y lo cotejamos con la realidad venezolana, yo me atrevería a pensar que de un tiempo para acá, ¿verdad?, hay falencias en la concreción de esos elementos. Hemos observado cómo hay una concentración de poder. En mi criterio hay una concentración de poder. Hay nominalmente una pluralidad de partidos, pero desde aquellas personas que ejercen el poder hoy en día hay una consecución a la unificación o a la creación de un solo partido, estigmatizando inclusive aquellos partidos que ideológicamente son contrarios a la que profesa, si se puede decir así, el partido oficial. Y con respecto al imperio de la ley, me suscribo a lo que decía la doctora Eugenia Harris, que es bastante inconsistente, es muy dinámica, ¿verdad? Saber a ciencia cierta cuándo en realidad se están cumpliendo las normas relativas a los derechos humanos y cuándo no, porque todo parece indicar, como también lo dijo el profesor José Antonio Álvarez, del modelo de quienes hoy ejercen posiciones de responsabilidad. Particularmente yo creo que es nominal, está en la letra de las normas, está en la letra de la Constitución. No ha habido una praxis, no ha habido ni siquiera un pragmatismo con respecto a eso. Sí es nominal. Bueno, hemos llegado a una conclusión interesante en torno a si existe o no el Estado de Derecho en la práctica. En la teoría existe, pero en la práctica, por supuesto, hay muchas dudas. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con un aspecto importante del Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos en Venezuela. Ya venimos.
Regresamos con esta temática del día de hoy de los foros, realidades de los retos de la sociedad venezolana, y en el segmento anterior conversábamos en torno a la existencia nominal del Estado de Derecho y por supuesto si en la práctica de verdad existía. Fuera del programa, off the record, el profesor José Antonio Álvarez hace una acotación bien interesante, introdujo un elemento bien importante que debemos explicarle al ciudadano. Profesor. Estamos enfocando el Estado de Derecho como una forma de imperio de la ley, en aras de la seguridad en la que quiere vivir la sociedad. Si no hay justicia, no hay paz social. ¿Cómo se garantiza ese imperio de la ley? Se garantiza mediante lo que en doctrina se denomina la separación de los poderes, su actuación autónoma, de forma, no es que cada uno realice una tarea por aparte, eso es un aspecto, una especialización de funciones, pero la más importante es que unas ramas del poder público controlen a las otras, de manera que el Estado se vea en la necesidad, como conjunto, de respetar la ley. Y ese respeto de la ley tenemos que referirlo en concreto a lo que denominamos los derechos humanos, son derechos fundamentales. Se dijo ya en esta conversación que es necesario un pluralismo político. En cuanto a separación de los poderes, entendemos pues que hay una función de control, pero si lo vemos desde el punto de vista marxista, según la explicación del doctor Molina, a quien yo citaba antes, ese punto de vista, esa ideología, sostiene que eso no es así, que eso es una mera hipocresía burguesa, porque si lo que se quiere es la entronización de una dictadura del proletariado, entonces todos los factores de poder deben ir unidos en un solo sentido. ¿Y dónde está el control allí? Es correcto. Y tiene que haber un control porque tiene que estar referido a eso que llamamos los derechos humanos como derechos fundamentales. Están contemplados en lo posible en la Constitución, pero la Constitución misma prevé en su artículo 22 que hay que respetar aún aquellos no contemplados en la Constitución expresamente ni en instrumentos internacionales, pero que son inherentes a la persona. En estos tiempos el tema del respeto a los derechos humanos ha sido muy tocado. ¿Existe el respeto a los derechos humanos en Venezuela en la actualidad, profesor Eugenio? A mi criterio no se están respetando plenamente, porque partimos del criterio del profesor José Antonio, lo que venimos conversando sobre lo que es el Estado de Derecho, ubicándonos en la tesis liberalista, que es por donde nosotros hemos tenido nuestra formación. Evidentemente que la separación entre las ramas del poder público no se da de manera abierta. Aquí todo va apuntando hacia la concentración del poder en una sola de las ramas del poder público, y eso está conllevando a dificultar el respeto de los derechos humanos. Nosotros, por ejemplo, somos ciudadanos que participamos en procesos electorales, escogemos, está la pluralidad política, escogemos los representantes que nosotros consideramos a través del ejercicio del sufragio. Pero ¿qué ocurre? Se presentan ciertos procedimientos donde de un día para otro te destituyen a un alcalde, donde te destituyen a un diputado. Que tengan razón o no tengan razón en destituirlo, no lo vamos a discutir acá. Acá lo que se va a discutir es el procedimiento que se sigue para realizar esas remociones. No se está cumpliendo con lo que está establecido dentro del texto constitucional. Entonces allí se nos está violando un derecho, que es el derecho a la participación política que tenemos nosotros como ciudadanos. Nosotros escogimos representantes y están pasando por encima de la elección que nosotros realizamos. Nos están desconociendo la decisión que nosotros tomamos nombrando a unas determinadas personas como representantes. Entonces, a mi criterio, yo no puedo afirmar que aquí se estén cumpliendo los derechos humanos. De hecho, si nosotros nos ponemos a revisar lo que son los derechos humanos como tal, los derechos humanos son unas garantías que se nos reconocen a nosotros como individuos. Por el simple hecho de existir, nosotros poseemos un conjunto de derechos que el ordenamiento jurídico los positiviza, porque ellos tienen sus antecedentes en el derecho natural. Ellos quedan positivizados en el ordenamiento jurídico. Cuando el ordenamiento jurídico te los establece, allí hay una norma que te permite a ti determinar, este es mi derecho, cómo lo puedo ejercer, de qué manera lo voy a hacer efectivo. Cuando tú observas que
el Estado, que es el único violador de los derechos humanos, porque el Estado es quien viola los derechos humanos, no son los particulares. Cuando el Estado te desconoce ese derecho que está establecido en el ordenamiento jurídico, cuando no se cumple con lo que está establecido en la norma jurídica, simple y llanamente a ti se te está conculcando tu derecho. Y viene una situación muy importante, que al violentarse un derecho humano, hay uno de los aspectos característicos de ellos es la integralidad. Los derechos humanos son integrales, ellos están entrelazados. Cuando a ti te violan un derecho, automáticamente te están violentando de manera indirecta otro conjunto de derechos, aun cuando no sea la finalidad, no sea el fin específico que se está persiguiendo, se está realizando. Y vamos a un ejemplo claro. Suponte a una persona que no se le reconozca su derecho a la nacionalidad. Vamos a ese caso. Al no reconocerle el derecho a la nacionalidad, esa persona es una persona apátrida. Ojo, apátrida es una persona que no tiene nacionalidad, que no tiene patria. No esa definición que se le quiere dar acá en el país. A esa persona, al no tener nacionalidad, no tiene una vinculación jurídica con el Estado y es una persona carente de cualquier derecho. No tiene derecho al sufragio activo, pasivo, no se puede insertar en el sistema laboral, no puede tener acceso al sistema de salud y toda una gama de aspectos que se le desconocen a ese sujeto. Entonces fíjate cómo se da un efecto de desconocimiento de lo que es la persona, y la integralidad es fundamental porque, te insisto, o sea, la violación de un derecho inmediatamente te fractura a los demás. Profesor Marcos Rivera, para que el ciudadano pueda defender sus derechos, tiene que conocerlos. En Venezuela, ¿usted cree que existe un conocimiento óptimo de los derechos de cada ciudadano? No. En Venezuela yo creo que el ciudadano, yo me atrevería a decir que el ciudadano inclusive está en desconocimiento de la normativa, desde la Constitución hasta todas sus leyes. Y quienes ejercen funciones de gobierno, y no estamos hablando aquí de las altas esferas de gobierno, estoy hablando específicamente hasta de un oficial de policía que al detener a una persona, ¿verdad?, ni siquiera le está diciendo por qué lo detiene y cuáles son sus derechos, ¿verdad?, cuando es detenido, valga la redundancia. Entonces yo creo que las personas aquí no están en conocimiento de cuáles son sus derechos. Y ha habido, y esto sí es, ha sido como especie de algo viral en Latinoamérica, ¿no?, que los estados y los gobiernos específicamente no han creado esa cultura del conocimiento de los derechos humanos en los ciudadanos. Y al no crearse la cultura desde las esferas de gobierno hacia la sociedad tampoco se interesa por tener un mayor conocimiento de los derechos humanos, de los derechos de los cuales ellos son titulares. Tal vez quedaría un espacio abierto para el conocimiento de esos derechos humanos, que son las instituciones de educación, desde, vamos a decirlo así, primaria, secundaria, bachillerato, la universidad, universitaria, pero no hay una conciencia. Yo me atrevería a decir que cuando uno veía aquella asignatura en secundaria que se llamaba Moral y Cívica, formación moral y cívica, le daban ciertos pautas, nociones de lo que eran los derechos humanos. Pero tú le preguntas a un ciudadano de a pie cuáles son sus derechos y no sabe cuáles son los derechos. No sabe cuántos son, no sabe lo que es la Declaración de Derechos Humanos, no sabe que el artículo 23 le da rango constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos, no sabe a qué órganos inclusive acudir ante la violación de derechos humanos. Entonces, ese desconocimiento del ciudadano lo hace presa fácil, ¿verdad?, de quienes algunas veces ejercen funciones de gobierno y ejercen no la autoridad, sino el poder absoluto, y no tiene límite. Profesora, existe una percepción de que en Venezuela no se tratan los derechos humanos en igualdad de condiciones. ¿Cree usted que esta percepción es correcta? Mira, lo que sí está claro es que el Estado no concede los derechos humanos. El Estado los reconoce y es el que tiene la obligación de garantizar el goce y el ejercicio de esos derechos humanos. Y esa protección debe alcanzar a todos por igual. Y la situación yo considero que se ha escapado de las manos, porque los derechos humanos no están
plenamente garantizado. Si se considera que se está alterando el orden público y que se justifica la detención de una persona, como decía el profesor Marco, ni siquiera se le dice por qué se detiene, si es una protesta pacífica, pero más allá puede ser objeto de maltrato y eso es inaceptable, porque una persona detenida no puede ni debe ser maltratada. Entonces, hasta el punto de que puede hasta perder la vida. Entonces, lo grave es que hay una desconfianza en las instituciones del Estado. Hay una desesperanza porque la persona no ve que esa protección que contempla la Constitución se está aplicando. Sus derechos no están siendo garantizados. Y es tan importante el tema de los derechos humanos que escapa del ámbito interno. El Estado no es ya el único absoluto que debe velar por la protección del ejercicio de esos derechos humanos. No, ya eso va hacia el campo internacional. Ya escapa de la jurisdicción interna y el Estado se hace responsable internacionalmente cuando no cumple con su obligación fundamental de regular, proteger, amparar a las personas con respecto al ejercicio de sus derechos humanos que van inherentes a la dignidad. Entonces, yo pienso que esa es la situación que estamos viviendo. Sí, lamentablemente pareciera que los ciudadanos en Venezuela nos sentimos desprotegidos. Exactamente. Desprotegidos en el ámbito interno, pero al regreso de comerciales vamos, por supuesto, a tocar el ámbito, de dónde puede uno acudir para, por supuesto, solicitar que sus derechos humanos vulnerados sean restituidos. Vamos a una pausa y ya venimos. Regresamos a este interesante foro sobre la situación política del país, el Estado de Derecho y los derechos humanos. En el segmento anterior tocábamos un elemento importante, la falta de conocimiento que el ciudadano común tiene en torno a cuáles son sus derechos y que el Estado tiene que respetar y hacer cumplir con esos derechos. Ahora, si yo como ciudadano no entiendo cuáles son mis derechos, mucho menos sé cuáles son las estructuras legales e institucionales que se encargan de hacer valer, de hacer respetar esos derechos. ¿Eso está ocurriendo en Venezuela? A mi criterio sí está ocurriendo. La Constitución actual, la del 99, es una de las constituciones más completas en lo que es la materia de derechos humanos. Lo regula de manera abierta, establece una serie de principios que hablábamos ahora, la jerarquía de los tratados en materia de derechos humanos que prevalece. En muchos casos está el principio de la progresividad, que implica que todo derecho, toda reivindicación obtenida no puede ser desconocida. Y todo el mundo habla de los derechos humanos, pero pocas son las personas que en realidad saben qué son los derechos humanos y, como planteábamos en el segmento anterior, saben cuáles son sus derechos humanos. Y como usted lo pregunta en los actuales momentos, ¿qué pasa con las personas cuando supongamos que se le facilite esa información y la persona empiece a conocer sus derechos humanos? ¿Ante qué organismo va a recurrir cuando él vea que se le están violando esos derechos? Nosotros tenemos acá varias instituciones, está el Ministerio Público, están los tribunales, etcétera, pero hay un organismo en específico que es la Defensoría del Pueblo, que a nivel del Estado venezolano también se le da rango constitucional y se incorpora en la vigente Constitución. Pero esta Defensoría del Pueblo, que tiene sus antecedentes en la figura del Ombudsman, que es una figura que viene de Europa, esta es una institución que debe velar porque se les respeten los derechos a los ciudadanos y actúa como defensor, como garante de esos derechos. Entonces nosotros como ciudadanos podemos recurrir ante ese organismo para que él nos ayude a que sean respetados esos derechos. Pero en el Estado venezolano la figura del defensor del pueblo en realidad no ha sido lo suficientemente publicitado o no ha tenido la suficiente fortaleza, presencia para hacer valer esos derechos humanos. Y se presenta entonces la situación que en muchos momentos los ciudadanos cumplen todas las fases que pueden cumplir dentro del Estado venezolano para hacer válidos sus derechos, y lo que le quedan son las instancias internacionales. Existe una gama de documentos, de declaraciones, de tratados, existen organismos internacionales, porque de hecho existe el derecho internacional de los derechos humanos, que se aboca fuera de las fronteras del Estado, se aboca a preservar todas esas reivindicaciones universales que ha obtenido la humanidad.
Entonces entramos ya en el ámbito del derecho internacional. Es correcto. Entonces, quería consultarle a la profesora Marina, si las instancias internas se agotan, ¿es posible que el ciudadano pueda acudir a esas instancias internacionales para, por supuesto, que se respeten sus derechos humanos, que sean restituidos sus derechos? Sí, sí puede hacerlo. El derecho internacional de los derechos humanos, podemos decir que nace desde 1948, cuando la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esto se concreta, porque esto surge una obligación fundamentalmente de tipo moral, en cuanto esto también es discutido, pero se concreta cuando se da la aprobación del Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el protocolo del primero. Esto trajo un cambio a nivel del derecho internacional, porque el derecho internacional tradicional establecía que los sujetos del derecho internacional eran los estados. Cuando surge ya la obligación del Estado que aprueba, que ratifica esos tratados, no solo se compromete a dar cumplimiento a lo que el tratado establece, sino también a seguir los procedimientos establecidos en esos tratados para verificar si efectivamente el Estado está cumpliendo con las garantías suficientes que permitan el ejercicio de mis derechos humanos. Como repetí en el segmento anterior, ya el tratamiento, protección, garantía del ejercicio de los derechos humanos escapa del área interna. Ya no está únicamente en el ámbito interno, en la jurisdicción interna de cada Estado, sino que va más allá. De manera que si mis derechos han sido violados y yo acudo ante los órganos internos que establecen las constituciones y las leyes de mi país y yo no obtengo una respuesta o esta no es satisfactoria, yo puedo acudir a las instancias internacionales en las cuales está comprometido el Estado del cual yo soy nacional, en virtud de que son instrumentos, pactos, convenios o tratados que han sido aprobados y que han sido suscritos. Y han surgido elementos del sistema de protección, como es el sistema interamericano de derechos humanos, que tiene esa finalidad, garantizar que efectivamente la obligación que tiene el Estado de proteger y reconocer el ejercicio de esos derechos, insisto, no los concede, el individuo los tiene, por el solo hecho de ser persona, no se limiten a un ámbito interno donde los demás estados tengan que quedar solo de observadores, porque sería irrumpir en la soberanía. No, el derecho internacional de los derechos humanos nos da la oportunidad de la protección de esos derechos ya en el campo internacional. Quería consultar al profesor José Antonio, hacer una pregunta muy corta. ¿Existe la creencia de que cuando un ciudadano acude a una instancia internacional reclamando que sus derechos humanos sean restituidos y respetados, muchos afirman de que es una violación a la soberanía nacional? ¿Eso es una violación de la soberanía de un país? De ninguna manera. Hemos destacado que el Estado de Derecho debe construirse sobre el imperio de la ley y la separación de los poderes, que garantiza que el Estado se comporte de una manera justa, adecuada, en pro de la ciudadanía, la concreción de esta protección en cuanto a derechos humanos. Y ahora vamos al tipo de protección efectiva. Esos derechos humanos son tan importantes que tienen una protección de derecho interno, que está basado en la misma Constitución, y tenemos que destacar a ese respecto el amparo constitucional, además de la actuación institucional que debe distinguir la función de la Defensoría del Pueblo, que es una rama concreta del poder público. Entonces, esa protección de derecho interno se refiere a la Defensoría del Pueblo y a todos los tribunales de la República que puedan dar amparo a los ciudadanos que están necesitados de la restitución de sus derechos o que estén experimentando una vulneración de los mismos. Pero también hay una protección de derecho internacional. El artículo 23 de la Constitución, como señalaban las profesoras antes, le otorga, le da rango constitucional a los tratados sobre derechos humanos. Y es más, expresa con toda claridad que si esos tratados contienen disposiciones más favorables al ciudadano, deben ser aplicados preferentemente. Frente a esto nos encontramos con una decisión insólita de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuando dice que esto atenta contra la soberanía. Entonces, aquí está la cosa.
los órganos del poder público no se están ateniendo a la Constitución como norma fundamental, como la base de todo el ordenamiento jurídico. Y hay un artículo muy interesante que con toda precisión, el artículo 31, le establece al ciudadano el derecho de recurrir a los organismos, a las instancias internacionales para el amparo de sus derechos. Entonces tenemos la doble protección. Bueno, pero si tenemos una decisión de una instancia internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que en el caso de aquellos jueces superiores depuestos y sacados de sus cargos, ellos recurren allá, la decisión después de la actuación de la comisión, viene la decisión de la Corte propiamente favorable a ellos, y entonces vienen con sus derechos ya plasmados en una decisión judicial internacional, y sencillamente el Estado no cumple su obligación de hacer efectiva esa decisión de instancia internacional. Esa es la situación que está ocurriendo. Profesora Marina, tengo una inquietud. Venezuela anunció hace algunos meses que abandonaba el sistema interamericano de defensa de los derechos humanos. ¿Qué significa eso para el ciudadano común y corriente? Pudiera pensarse que queda desvalido, pero no es así. Venezuela está comprometido por instrumentos internacionales que le obligan a responder por la violación que se cometan sobre los derechos humanos. De hecho, partiendo desde la misma Constitución establece que se determinarán sanciones para aquellos funcionarios que en el ejercicio de su cargo atenten contra los derechos humanos. Deben ser castigados y se debe abrir la correspondiente investigación. Además de eso, Venezuela es miembro de la Organización de Estados Americanos y existen otros tratados suscritos por Venezuela en los cuales se obliga a proteger, reconocer y garantizar el ejercicio de los derechos humanos. No estamos desprotegidos. Como explicaba el profesor José Antonio, la decisión de Venezuela de retirarse de la comisión, denunciar a la comisión, es porque se dictaron decisiones en las cuales Venezuela no estuvo de acuerdo. Pero cuando se firma un tratado, un pacto, un convenio, tenemos que tener la responsabilidad de acatar las decisiones que a bien se tengan que dar con un caso determinado, como fue lo que sucedió en Venezuela. Pero en ningún momento podemos afirmar que estamos desprotegidos, porque los derechos humanos están regulados a nivel internacional, existen otras instancias y otros tratados que amparan y avalados por la norma constitucional, porque el sistema de derechos humanos en Venezuela descansa tanto en las normas internas contempladas en la Constitución y leyes de la República, como también en los tratados internacionales que Venezuela sean vinculantes por haberlos aprobado y por haberlos suscrito. Tenemos que ir a hacer una pausa, pero yo le quiero dejar una pregunta al profesor Marco Rivera al aire, para que me la responda cuando regresamos. La gente percibe de que la violación a los derechos humanos es, por ejemplo, la detención arbitraria, que un cuerpo de seguridad detenga a una persona sin ningún tipo de justificación. Pero la violación a la libertad de expresión también es un atentado contra los derechos humanos. Vamos a una pausa y ya venimos. Regresamos en esta ya etapa casi que final de este foro sobre la situación política del país. Antes de ir a la pausa, yo introducí el elemento de la libertad de expresión. Internacionalmente, como comunicador, entiendo que uno de los derechos más delicados que existe es el derecho a la libertad de expresión, porque por supuesto eso mide los niveles de democracia que puedan existir en un país. La libertad de expresión, Marcos, es un derecho humano importante para el ciudadano. Explícale al ciudadano en qué consiste. Bueno, la libertad de expresión, primero que nada, está establecida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada Pacto de San José de 1969. Retomando un poco lo que hablaban los profesores anteriormente, ciertamente Venezuela denunció, se hizo efectiva su denuncia el 12 de septiembre del año pasado. Acordémonos que en el año 2011, en vísperas del 1 de mayo, se hizo el anuncio de la denuncia de Venezuela a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con ocasión de una actuación que hizo la Comisión Interamericana con respecto a unos sucesos ocasionados en la planta, en Caracas. El artículo 13 de la Convención, y permito
leerlo, establece muy claramente que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente, es decir, la libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión, no puede estar sujeto, y hago énfasis en este sentido, a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona que a través de los medios, cualquier medio de comunicación, inclúyase las redes sociales hoy en día, ofende, ¿verdad?, comete delitos de injuria, por ejemplo, contra una otra persona, esta es responsable, pero se le tiene que determinar su responsabilidad, pero puede, ¿verdad?, ejercer ese derecho plenamente. Entonces, contestando a tu pregunta, obviamente que hay tratados internacionales, como el que acabo de mencionar, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 13 prevé esa libertad de expresión. Mucha gente piensa que desde que Venezuela se hizo efectivo la denuncia, está desprovisto, ¿verdad?, de algún instrumento internacional, de algún acuerdo internacional. Cabe destacar, ¿verdad?, como lo dijo la profesora Marina, que el hecho que Venezuela se haya retirado, por decirlo de alguna manera, de la convención, no significa que nosotros ciudadanos estemos carentes de instrumentos, ni tampoco tengamos órganos a los cuales acudir desde el punto de vista internacional. Cito, por ejemplo, la carta, aquí está, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 108º periodo ordinario de sesiones, y tiene fecha de el 20 de octubre del año 2000. Venezuela todavía era parte de esa convención. Quiere decir esto, pues, que aun cuando Venezuela no sea parte de esa convención, tal como lo señaló el profesor José Antonio, por el principio pro homini, establecido en el artículo 23, donde el constituyente estableció que los tratados internacionales tienen rango constitucional y que si sus normas son aún más favorables que las establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, son de obligatorio acatamiento por parte de los poderes públicos, entiéndase bien, por parte de los poderes públicos, y aquí estamos incluyendo los 5 poderes que están establecidos en la Constitución: el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder electoral, el poder ciudadano y el poder legislativo. Entonces, es importante que se sepa esto, porque una persona o un grupo de personas que no tengan el derecho a expresar libremente lo que piensan, un conjunto de ideas, sea en disenso, sea en consenso, con aquellos que ejercen funciones de gobierno, pues obviamente que se está transgrediendo un derecho fundamental, un derecho que es intrínseco en la persona. La Constitución Nacional establece el derecho a la libertad de expresión y habla de la información oportuna e inmediata, a lo cual yo le agregaría además la información responsable en torno a lo que está ocurriendo. Profesora Harris, en Venezuela actualmente se habla mucho de que no hay libertad de expresión. La gente cree que las violaciones a la libertad de expresión no es una violación a los derechos humanos, porque la gente tiene la percepción, por ejemplo, de que violación a los derechos humanos es todo acto de coacción física que implique lesiones, y la libertad de expresión es algo más bien como un cerco intelectual que se le pueda tejer a la sociedad. Está ocurriendo en Venezuela que se viola la Constitución desde el punto de vista del acceso a la información inmediata, oportuna, y veraz y además responsable. Bueno, tenemos que dividir un poco la respuesta, tenemos que segmentarlo un poco. Cuando nosotros estamos hablando de la libertad de expresión, evidentemente que se está violando la libertad de expresión dentro del Estado venezolano, pero nosotros no lo podemos tampoco afirmar de una manera así tajante, porque si tú te pones a analizar lo que es la libertad de expresión, tú me estás hablando de una responsabilidad. Se habla también, el artículo de la Constitución señala que la información debe ser oportuna, veraz. Entonces, evidentemente que la información
se está dando, la información está surgiendo, ya sea de manera oficial, de manera extraoficial a través de las redes sociales, pero la información está ocurriendo. Lo que pasa es que hay momentos en los cuales el Estado te quiere manipular esa información que se está señalando cuando te dice que él quiere determinar cuándo es la oportunidad de dar la información y él es el que va a determinar si esa información ciertamente es veraz o no. Entonces el Estado quiere como colocar en una camisa de fuerza la información que se está señalando. Entonces evidentemente el comunicador social puede ser responsable al momento de emitir la información, pero se presenta también la situación de la autocensura. En muchas oportunidades, ante la veracidad y la autenticidad como se interpreta de parte de un sector, entonces el informante, el medio de comunicación en este caso, muchas veces se restringe en dar esa información. Y allí viene entonces la situación donde uno en muchas oportunidades señala sí se está violando el derecho a la información porque al ciudadano la información no le está llegando plenamente por el miedo. Yo le quiero hacer, y disculpe que le haga un inciso. Hablamos del Estado, hablamos de los medios, pero cuando usted menciona el uso de redes sociales para la difusión de información, también tenemos que reconocer que ha habido un manejo irresponsable de algunas personas y sectores en torno a la información que se difunde en las redes sociales. Cuando un grupo de personas o una persona desinforma a través de las redes sociales, ¿eso también pudiera interpretarse como una violación al derecho a la libertad de expresión? La persona está expresando su opinión, que lo está haciendo de manera irresponsable, se está desviando, pero la persona lo está manifestando. Como es un particular, a mi criterio, la persona como tal no lo está haciendo. Ella está manifestando, haciendo uso de un derecho, pero que está violentando una normativa porque no está informando correctamente y se pueden ejercer acciones legales de manera particular contra esa persona por la alarma o la desinformación que pueda, o la conmoción que pueda producir en la colectividad. ¿Ustedes creen, vamos a ver, quién quiere, dejo la libertad de quien ese quiera es mi punto de vista, ¿no? ¿Creen que ha habido un manejo responsable de la información por parte del ciudadano en esta coyuntura tan particular que tenemos más de 50 días viviendo en Venezuela? El profesor José Antonio, te pregunto. Si sirve como respuesta, yo voy a hacer el comentario de que últimamente yo voy a la televisión española, a la televisión colombiana y obtengo información sobre mi país. Porque aquí los medios de información, por autocensura, por falta hasta de material como el papel, no está siendo la portadora de la información. La información en todas las vertientes señaladas por mis compañeros aquí va también unida a la libertad de manifestación. Manifestación pacífica, por supuesto, sin armas, pero va junto con la libertad de expresión. Son derechos que van muy unidos el uno con la otra. Ahora, si es verdad que esa desinformación es una distorsión del derecho a la expresión. La información es sumamente importante en el aspecto político de un país, porque autores como Rodrigo Borja, ecuatoriano, dice que la democracia requiere de 3 condiciones sine qua non. Y esas condiciones son la libertad en sus diferentes formas, la igualdad de unos ciudadanos con otros en el trato, en lo que tienen derecho a recibir por parte del Estado, y la cultura política. ¿Cómo vamos a tener cultura política? Formación, vamos a decir, cultural del ciudadano, que si no tenemos una información efectiva en los términos que tú mismo dijiste. Interesante acotación la del profesor, porque la libertad de expresión no solamente tiene que ser la oportunidad que tenga uno de manifestarse a través de los medios de comunicación, sino la oportunidad y la validez que tenga el derecho del ciudadano de estar en la calle, de hacer protesta pacífica para reclamar sus derechos. Vamos a una última pausa y al regreso vamos a continuar con las conclusiones, ya para finalizar el programa, con las conclusiones finales que ustedes tienen sobre estos temas que hemos tocado. Ya regresamos.
Retornamos a esta ya parte final de este foro interesantísimo por demás sobre la situación política en Venezuela, el Estado de Derecho y por supuesto el respeto a los derechos humanos. Vamos entonces a las conclusiones, al resumen final que tiene cada uno de estos distinguidos participantes. Profesor Rivera. Bueno, más que conclusiones yo haría una propuesta en tal caso, ¿no? Debido al corto, que me parece que es un corto tiempo el que empleamos aquí en el análisis del aspecto político y específicamente el de derechos humanos, yo considero que sería sano, le haríamos un gran favor a la democracia, un gran favor al país, el que este tipo de actividades, a través de todos los medios audiovisuales, a través de jornadas, a través de el concurso que nosotros tengamos como docentes universitarios, con nuestros propios alumnos, tengamos una participación extramuro de la universidad, de tal manera de llevar un conocimiento a la sociedad de lo que son los derechos humanos, pero ya no desde el punto de vista, vamos a decirlo así, técnico, ¿verdad? Para que la sociedad siempre sepa a ciencia cierta a qué órganos acudir, cuándo están delante de una violación de un derecho, ¿verdad?, de los cuales ellos son titulares. Y creo que ese tipo de conocimientos que nosotros podamos impartir en la sociedad los convierten a cada uno de ellos individualmente en ser los garantes mismos y coadyuvan al Estado para que el Estado se comporte como la verdadera garantía establecida, como está establecida en la Constitución. Entonces yo creo que sería sano que haya esa cultura del conocimiento de los derechos humanos en cada uno de los rincones de nuestra sociedad civil. Yo quería agregar, antes de llegar a la conclusión final, de que uno de los instrumentos fundamentales que garantizan la preservación y el fortalecimiento de la democracia es la Carta Interamericana. Para finalizar el segmento anterior, esta carta señala en el artículo 4 que uno de los componentes fundamentales para el ejercicio de la democracia es la libertad de expresión y la libertad de prensa. En realidad, me permito concluir con unas palabras que pronunció el Papa Juan Pablo II, el cual decía que cuando las personas que tengan a su cargo funciones fundamentales tengan la valentía de cuestionar su modo de actuar con respecto a la administración de ese poder que asumen y de buscar el bienestar de sus pueblos, es cuando nosotros podemos decir que estamos en el camino de la paz. La democracia es lo único que nos va a garantizar, primero, la educación. Cuando hay educación, hay desarrollo del potencial de la persona humana, hay confianza en las instituciones del Estado, hay Estado de Derecho, se respeta el imperio de la ley, pero no por fuerza, no a la fuerza, por convicción. Entonces yo creo que eso es fundamental y que este tipo de programas que está realizando la universidad concuerda plenamente con lo que siempre la ha distinguido, que es la excelencia académica. Yo creo que nosotros estamos facilitando a través de esta vía una función que la universidad debe cumplir, el respeto a la disidencia. Profesora Harris. Bueno, siguiendo con lo que está planteando la profesora Marina, la universidad siempre ha ido orientada hacia la excelencia y yo considero que los derechos humanos, luego de todo lo que nosotros hemos conversado acá, vemos que es una situación bastante compleja dentro del Estado y los derechos humanos se tienen que interpretar de una manera amplia, no se pueden restringir, ellos se tienen que interpretar de manera amplia para poder preservar la dignidad del individuo, la dignidad humana de cada ser. Y yo considero que la universidad es un espacio que puede abrir, reforzando un poco también lo que decía el profesor Marco, un espacio para educar a la colectividad, a la comunidad en materia de derechos humanos. Y la coordinación de investigación de acá de la universidad en la parte de derecho, aun cuando es un poco ambicioso, yo creo que está en la capacidad de poder diseñar una metodología que le permita establecer las pautas para poder medir ciertamente y poder tomar algunos correctivos que ayuden a orientar lo que es la plena vigencia dentro del Estado del reconocimiento de los derechos humanos. Profesor José Antonio. Mi comentario, mi recomendación sería la siguiente. En esa función divulgativa de la universidad, de proyección a la colectividad, si es posible en el más alto nivel de excelencia, de pertinencia,
de adecuación a la situación actual, el énfasis debería ponerse en la función del Poder Judicial. Sin justicia no hay paz social. Y hacer especial énfasis en la jurisdicción contencioso-administrativa, que es aquella que le puede servir al ciudadano para exigir responsabilidad al Estado, anular los actos que van contra la Constitución y contra la ley, exigir indemnización cuando es pertinente. Esa es una forma de garantizar la participación ciudadana. Me permito hacer una conclusión muy particular. Creo que hoy hemos tocado temas bien interesantes que deben ser entendidos en su cabal dimensión por todas las personas que puedan presenciar, puedan ver estos programas especiales elaborados por la comunidad docente, el talento humano de la Universidad Rafael Belloso Chacín. De esta coyuntura debemos aprender. De esta coyuntura debemos saber identificar las debilidades que tiene la democracia venezolana. ¿Por qué saberlas identificar? Porque nos tocará a todos nosotros aportar nuestro pequeño grano de arena para resolverlos a futuro y que finalmente podamos construir la Venezuela de esperanza y futuro que todos queremos, para todos los estudiantes, nosotros los profesionales y todo el público en general. Muchísimas gracias a todos por su participar y me permito hablar en nombre de toda la comunidad docente de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Muchísimas gracias por su sintonía y esperando que todo lo comentado acá les permita entender lo que está ocurriendo en la realidad venezolana. Gracias.